que es miembro del Grupo Cooperativo de las Indias Electrónicas. Las Indias es una red transnacional que se dedica a la creación de conocimiento y ofrecer servicios que refuercen la sostenibilidad social y medioambiental. Por si alguien quiere conocerlos mejor, su actividad queda plasmada en sus webs y sobre todo en sus blogs, los cuales son un espacio de referencia en las conversaciones de la blogosfera, y que desde aquí que os recomendamos que lo miréis. Podríamos conversar sobre muchísimos temas con las Indias, un sinfín de temas, pero la intención es seguir el relato del ciclo con el que nos quedamos la semana pasada y hacer un poco un puente hacia el presente y poder dibujar futuros en los cuales sea posible la revitalización de los tejidos productivos. Para hacerlo vemos imprescindible que se aborden temas que ya salieron en las sesiones anteriores, temas como propiedad comunal, como escasez y abundancia, como innovación tecnológica, como distribución del poder también. Y creemos que nos ayudarán a entender qué oportunidades y complejidades se nos presentan y cómo podemos hacer que nuestras comunidades puedan disfrutar de mayor bienestar y de autonomía, yendo más allá de la vía que estamos viendo hace poco de fortalecer fronteras y mirar desde ellas hacia adentro. Así que cuando quieras, Natalia, ya puedes empezar. Pues muy bien, allá vamos. Pues lo primero, agradeceros pues que nos hayáis invitado a participar en el ciclo de conferencias. Deciros pues que el plan inicial era estar ahí y hacer esta intervención en vivo. Pues luego por cuestiones de agenda no fue posible. Y esperemos que Skype por lo menos nos dé la oportunidad con esta ventana, pues de tener una charla y después de la charla abrir un poco de espacio de conversación con todos vosotros. Así que, pues sin más, comenzamos. Nuestra intención es hacer un recorrido buscando la relación entre las colectivizaciones, el nuevo comunal y el modo de producción P2P. Para ello en el inicio, vamos a empezar con un salto en el tiempo, un salto hacia atrás para situarnos en la Edad Media. En los siglos IX y X, en la península ibérica era una práctica habitual entre reyes y nobles, en el ámbito que va desde la cornisa cantábrica hasta las fronteras con los reinos musulmanes, ofrecer tierra a comunidades de siervos liberados. Para otorgar este derecho, entonces se usaban dos tipos de cartas. La carta Puebla, o la carta de población, que era un contrato entre el propietario de las tierras y la comunidad. Y la segunda, el fuero municipal. Y el fuero, además, aportaba ciertos privilegios jurídicos y de autogobierno. Y en este caso, además de un noble, se precisaba el consentimiento del rey. Tanto en un caso como en el otro, la costumbre era dar un solar a cada familia y dar tierra a la comunidad. Y era la propia comunidad la que dividía las tierras en lote para su explotación durante periodos fijos entre cada uno de los miembros de la comunidad. Además de este fenómeno agrícola, se tiene constancia de comunidades de pastores en la zona de los Pirineos, y en realidad si nos paramos un poquito a pensar, nos daremos cuenta que hasta el día de hoy, fijo que se vienen a la cabeza todavía sitios donde se mantienen sistemas comunales de pastoreo a lo largo de toda la península, desde la misma zona de los Pirineos, Extremadura, Asturias, ciertas zonas en Andalucía. Y no es casualidad que este sistema perdure, lo mismo que pensamos que no es casualidad que en una buena parte de los idiomas europeos exista una palabra para referirse al trabajo comunitario.
Pues a mí de procedencia me pilla cerca. En Asturias se le dice andecha. En portugués se le llama mutirão. En Euskadi, en el euskera, lo recogen como ausolán. Y fuera de la península existe en ruso, en finés o en noruego. Lo mismo ocurre para referirse a los bienes comunes. Tenemos el comunal, el procomún, el iriai en japonés o los ya tan populares commons en inglés. Todas ellas son formas básicas para referirnos a un bien público no estatal. Sin embargo, aún existiendo todos estos términos, lo cual indica que en distintas zonas geográficas existía y se daba resisten a lo largo de la historia, resisten a la modernidad con relativa fuerza, hasta que en la época de las amortizaciones durante el primer liberalismo, el poder en cierta forma les obliga a evolucionar hacia el cooperativismo moderno. Es, por ejemplo, el caso que es uno de los casos más referidos y que, bueno, pues que además me pilla muy cerca, que es el caso de Port de la Selva, en Girona, un pueblo que se organizaba en torno a una cooperativa de pescadores. La propia cooperativa era la propietaria de las barcas, de las redes, de las fábricas, almacenes, es decir, la cooperativa era la propietaria de los medios de producción, pero no solo, porque también regentaba la propiedad del café, del teatro o de la sala de reuniones, es decir, entraban en la parte de ocio y además tenían un sistema de previsión social, seguros contra muerte, accidente o pérdida de embarcaciones. Gerald Brennan lo contaba en su libro, en el laberinto español. Se refería a Port de la Selva como una república libertaria en pequeño, en que realizaba el ideal de todos esos pueblos de Cataluña, Andalucía y la misma Castilla, que en épocas diferentes durante el pasado siglo, es decir, durante el siglo XIX, habían proclamado su independencia, procedido a la división de las tierras e incluso a la emisión de su propia moneda. Así que, dado todo este acervo, creo que no toca tanto insistir en la relación entre los modelos comunitarios y las colectividades de la guerra civil, que además habéis estado trabajando en estos días anteriores, cómo dar un paso más y ver la producción comunitaria y centrarnos en ese momento inmediatamente después, que es nuestro ahora. Únicamente de toda esta primera parte me gustaría salvar 3 ideas, porque después nos van a servir para estudiar el modo de producción P2P y entender los puntos de continuidad y sobre todo ver y fijarnos en los puntos de cambio. Entonces tenemos primero, los comunales agrarios clásicos se basan en una serie de bienes de capital: la tierra, aperos de pesca o aperos de labranza, que son liberados para su uso, su explotación, y son mantenidos por una comunidad. Haciendo esto, en realidad estamos ante una comunidad que se dota de una organización económica propia y donde la generación de riqueza que se produce revierte nuevamente en la comunidad. Pero antes de volver a estos 3 puntos, vamos a estudiar el otro origen del nuevo comunal, el desarrollo económico y tecnológico que nos legó el mundo industrial y también su colapso. Pensemos en el coche. El gran símbolo del capitalismo industrial, sin duda, es la industria del automóvil. Aplicando tecnología punta, capital intensivo, una nueva organización del trabajo y una aproximación tanto a la producción como al mercado de gran escala, se consiguió algo que hasta entonces había sido increíble: convertir el automóvil, una máquina sofisticada, en un producto de consumo accesible a las grandes masas de la clase media.
¿Qué representa el coche para el mundo anterior? Un mundo todavía fundamentalmente agrario. En primer lugar, un incremento drástico, casi diría prodigioso, de la productividad. Si hay algo representativo de lo que ha supuesto históricamente el capitalismo, es el desarrollo de la productividad. Y la productividad a las finales es tecnología. Pero la tecnología también incide en el sistema a través de otras variables. La más importante, quizás, la escala óptima. ¿Qué es la escala óptima? El tamaño óptimo de uso de los recursos, empezando por el propio capital, que se utilizan como media en la producción. Lógicamente, la escala óptima lo es para un tamaño de mercado determinado y para una tecnología dada. Si los mercados no crecen súbitamente, a partir de cierto desarrollo económico, toda la fuerza de la evolución tecnológica tenderá a reducir la escala óptima de producción. Por lo tanto, quienes se mantengan produciendo por encima de esa escala, usando capital de más, teniendo una dimensión mayor de la que les corresponde, simplemente estarán coleccionando ineficiencias. Y aquí me gustaría, si puede ser posible, tenemos preparada una serie de gráficos de apoyo, 3 en concreto. Si podemos pinchar el primero ahora, nos serviría de apoyo esto para la explicación que viene a continuación. Muy bien. Pues estábamos de la colección de ineficiencias, y es por eso que el desarrollo tecnológico afectó negativamente, en primer lugar, a países del bloque soviético. ¿Por qué? Por la forma en la que se había dado su desarrollo y por el carácter centralizado de su economía. Tanto inercias como gigantismo estaban en el ADN de su organización industrial. Tal es así que para los años 70 la situación es tan grave que la URSS tiene que asegurar su abastecimiento básico comprando grano en Estados Unidos. Los movimientos de protesta en Polonia, las huelgas en Rusia se producen en los años 80, en realidad como reacción a un desabastecimiento que en ese momento parece que no va a tener remedio. El sistema centralizado de propiedad estatal en ese momento hace aguas por todos los lados. El bloque soviético no lo tiró el presidente Reagan, no lo tiró el Papa, pero tampoco lo tiraron los movimientos de protesta popular. El sistema soviético en realidad se desfonda tras arrastrar una serie de ineficiencias crecientes durante 2 décadas. ¿Y esto era en realidad diferente en Europa o en Estados Unidos? Pues no. Y de hecho, es precisamente por esta crisis de escala que se ponen en marcha los grandes cambios económicos durante los años 80 y la década de los 90, que es lo que se suele conocer como el arranque del neoliberalismo. El neoliberalismo es en realidad un conjunto de políticas orientadas a insuflar vida a una sobreescala de capital. ¿Qué es lo que hacen durante todo ese tiempo, primero Thatcher, Reagan y finalmente Clinton? Desregular, alimentar a los grandes consorcios de la industria militar y aeroespacial, los 2 primeros, y de la propiedad intelectual, el tercero. Modificar acuerdos internacionales a favor de gran estructura de comunicaciones cambia. Estamos pasando de un mundo descentralizado, el mundo que corresponde a la era del telégrafo, a la era del nacimiento y de la consolidación de las naciones, hacia un modelo distribuido de comunicación, que es el modelo que viene con Internet. Sin entrar en detalle, esa nueva estructura distribuida hace independiente la escala del alcance. Este es un punto importante, porque lo que permite es que una pequeña empresa, pues, por ejemplo, una pequeña empresa en China durante la época del último mundial de fútbol
en Sudáfrica pueda crear la bubucela, o como ahora desde el último año estamos viendo la aparición del Ego, el estándar del cigarrillo electrónico que seguramente estáis empezando a ver por todas partes y que a día de hoy se puede vender en todo el mundo. Por supuesto, tanto la pequeña empresa que arranca con las bubucelas como la empresa que arranca creando el hardware para el cigarrillo electrónico, por su propia condición de pequeño, no tiene capacidad de abastecer a toda la demanda, pero inmediatamente, ante una oportunidad, pueden surgir. Lo que se hace es que se permite entrar en el juego a otras pequeñas empresas, a cientos pequeños de empresas que sí pueden responder a esa demanda y pueden ofrecer productos de forma simultánea ante una oportunidad concreta en el mercado. Así que, al menos en una parte, la apertura de barreras comerciales de los años 90 será, un tiro por la culata para los objetivos del neoliberalismo corporativo, porque el resultado desde entonces ha sido un constante incremento de comercio basado sobre todo en la emergencia de nuevos agentes de menor escala, menos intensivos en capital y procedentes de la periferia. La consecuencia directa ha sido la mayor reducción de pobreza de la historia humana, pero también un notable crecimiento de la desigualdad y una inestabilidad económica creciente. ¿Por qué? Pues porque el capital, lejos de adaptarse a la reducción de escala, ha seguido aumentándola, recurriendo, como comentábamos ahora, a la financiarización y a la securización, separándose cada vez más del sistema productivo y generando burbujas de forma regular para colocar ese excedente de capital. Lo podemos ver ahora en el gráfico, en la segunda imagen que tenemos preparada. Es una comparativa de dos gráficos. Por un lado, vamos a ver a la izquierda los datos de evolución, los datos históricos de evolución del comercio frente a los datos de flujo de capital. No sé si lo estáis viendo ya. Sí, pues lo que se puede observar a simple vista es que mientras a la izquierda el comercio dibujaría una gráfica con un crecimiento constante, una línea hacia arriba, a su derecha el capital vemos cómo marca un crecimiento drástico, exponencial. Arranca desde muy bajito y en un momento dado cambia la curva y crece de forma potencial. Podemos ver además cómo los volúmenes de comercio fluctúan de una manera más o menos suave y siempre con esa constante hacia arriba, mientras que los flujos de capital marcan grandes caídas, grandes mellas, que si os fijáis en los años vienen a coincidir con los momentos con distintos momentos en los que se están produciendo las grandes burbujas. Y es que desde el punto de vista de la organización de la producción, lo que sucede es que el cambio tecnológico está reduciendo el tamaño eficiente de la escala de manera drástica. Y esto supone un verdadero problema para el capital, porque cuanto más cerca de la producción individualizada estemos, como veíamos en la gráfica anterior, menos necesario resulta. Se están tendiendo a poner en marcha empresas o proyectos que con un menor capital tienen una igual posibilidad de alcance y salida a los mercados. ¿Esto qué hace? Que se empiece a acumular una gran bolsa de capital financiero que no puede integrarse, no encuentra hueco de forma directa en la producción, porque entrar a invertir en esas pequeñas empresas o en esos proyectos de menor escala le requiere un coste de gestión alto. Entonces, esa inversión no le resultaría rentable. ¿Qué tiene que buscar? Tiene que buscar grandes proyectos, menor número de proyectos, de mayor volumen, donde invertir, donde el capital se sienta seguro. Y esto lo que provoca es que se vayan moviendo al
según las tendencias del mercado, identificando oportunidades. Pero en un mercado cada vez más sensible ante estos cambios, lo que provoca son esas incidencias, esos picos de llegada masiva de capital a un ámbito concreto del mercado, explosión de la burbuja, caída, nuevo nicho de capital, nueva caída, que es lo que hace la gráfica que estamos viendo. Esta estrategia, forzando unas escalas que ya no tocan, unas escalas desmedidas para asegurar rentas, ha tenido consecuencias de peso, o más bien está teniendo consecuencias de peso, como la restricción a la propiedad intelectual o la redefinición innecesaria de Internet para dar sentido a infraestructuras recentralizadoras, como puede ser Google, puede ser Facebook, Twitter, LinkedIn, y sobre todo lo que ha conseguido es que se multipliquen las presiones para capturar al Estado. Esta estrategia en realidad solo puede llevar a la destrucción simultánea del mercado y del Estado, un fenómeno que llamamos descomposición y que va paralelo a la destrucción de capacidades productivas que suponen las crisis y además las guerras que los preceden y las acompañan. Y aún hay más. Internet no es solo un fenómeno de comunicación. Con el software libre, cuyo desarrollo y extensión son su producto directo, aparece un nuevo modo de producir y de distribuir. Dadas las carencias de los sistemas de contabilidad nacional, en realidad tan solo podemos intuir el verdadero impacto que hasta hoy ha tenido el software libre. Sabemos solo cosas parciales, como que, por ejemplo, el valor ganado por los países en desarrollo al incorporar software libre a sus industrias y administraciones ha superado toda la ayuda al desarrollo pública y privada enviada a lo largo de la historia desde los países centrales. ¿Cuál es el ciclo de producción del software libre? Podemos ir preparando ya el último gráfico porque nos va a acompañar desde ahora prácticamente hasta el final de la charla. En primer lugar, se resignifican por completo capital, mercado y beneficio. El centro del sistema no es ya la acumulación de capital, sino de procomún, una forma de capital, el conocimiento, que es universal y de libre acceso por cualquiera. Entonces la pregunta es, ¿qué sale al mercado? Bueno, pues muy sencillo. Salen productos relacionados con mantenimiento, desarrollos a medida, personalizaciones, desarrollos particulares, pero lo importante es que ya salen como libres y a su vez se incorporan al comunal, quedando a disposición de todos para su vuelta y su reciclaje y su uso continuado. El mercado del software libre parte de esa accesibilidad universal, es decir, de la eliminación de rentas de propiedad intelectual, que a las finales son rentas de posición. El único beneficio extraordinario, casi mínimo y desde luego temporal, que puede tener un desarrollo de software libre es el que está relacionado con la innovación, que es el que es debido a haber innovado, haber aportado, haber realizado alguna mejora sobre algo. Pero esto como tal, visto como el concepto de renta, tiene una duración corta, tiene una escasa permanencia en el tiempo. Entonces, ¿por qué innovar? Porque cuando haces algo bueno y además lo liberas, lo que estás ganando es prestigio. De esta forma, el prestigio es el que ayuda a que tú mismo obtengas más pedidos y sigas perdurando en el mercado. Eso sí, durante un tiempo determinado, porque son rentas que se extinguen solas, aunque como media el mercado del software libre remunera a los que producen en él el valor de su trabajo y determinados extras relacionados con la innovación que tú mismo hayas producido en el sistema. A cambio de hacerte un nombre
a cambio de innovar, deliberar, producir y poner en común, se obtiene reconocimiento y por lo tanto más pedidos en el mercado. La buena noticia a día de hoy es que este ciclo no es exclusivo del software libre. Como podéis ver en este gráfico, estamos empezando a hablar de formas de producción que van asociadas a los intangibles, pero lo trascienden, terminan uniendo con producción material. En los últimos años, es por lo que estamos viendo, es un estallido de cada vez más proyectos que buscan fabricar cosas. Si lo pensamos bien, a fin de cuentas, el valor hoy de un objeto en el mercado, en su mayor parte, vendría dado del diseño, de la tecnología o de la ingeniería, que a las finales son todos ellos también intangibles. Por eso ya no hablamos exclusivamente del sistema de producción de software libre, sino del modo de producción P2P, que sirve lo mismo para producir software como para producir objetos materiales o cualquier tipo de servicios. En los últimos años, especialmente desde el 2009 hacia acá, se han multiplicado los proyectos de fabricación industrial basados en las posibilidades de una alta productividad a pequeña escala sobre un procomún de conocimiento técnico, es decir, pequeña escala de producción, altísimo alcance, porque el comunal es por definición universal y porque Internet permite el acceso a ese conocimiento. Solamente el proyecto Open Source Ecology trabaja en el diseño de lo que consideran las 40 máquinas industriales básicas libres. El proyecto lo que pretende es hacer un repositorio público, universal, accesible, para que cualquiera, esté donde esté, pueda hacerse con las máquinas que necesitaría para construir desde cero su propia comunidad y pasar a producir todos los bienes que necesita. Eso incluye desde un tractor a un generador eólico o a una máquina de hacer ladrillos. Nosotros en las Indias pensamos que estas tecnologías, aunque están teniendo un arranque muy fuerte, todavía están un poco verdes. Sin embargo, pueden ser una base válida y desde luego muy sólida para enfrentar los efectos de la crisis financiera en el tejido productivo local tradicional, tanto a nivel de microempresa como pequeña empresa, pyme industrial, talleres de barrio o fábricas de componentes. Y finalmente vamos a volver al sistema comunal tradicional para ir terminando. Tanto en el modelo histórico como el P2P se basan en una forma distinta de propiedad, se basan en el comunal. Pero mientras en las colectividades históricas el sujeto de esa propiedad, el que podía explotarla y usarla, era una comunidad concreta de personas que estaban unidas físicamente en una localidad, ahora esa posibilidad de uso y explotación es universal. El trabajo y las comunidades que lo hagan no se definen necesariamente desde lo local, no se definen sobre un territorio, sino que se conciben, nacen y viven sobre una red, como se puede ver en cualquier proyecto tanto de software libre o de industria de P2P. Y lo que haga cada uno, lo que aporte cualquiera, revierte directamente a todos a través del nuevo comunal de conocimiento que por propia naturaleza es universal. A modo de conclusión, el modo de producción en P2P es el heredero de una riquísima tradición comunalista que viene desde la premodernidad. Pero también no podemos olvidar, y como estamos viendo, es hijo de la modernidad y es hijo del increíble desarrollo de la productividad que el capitalismo nos lega.
tiene sus propias lógicas, lógicas que se basan en la abundancia y no en la escasez de los viejos sistemas de gestión política, incluso comunitaria. Es una gran máquina de crear bienes públicos y universales sin necesidad del Estado, que distribuye el desarrollo y la posibilidad de producir sin confinar a las personas en un territorio ni adscribirlas a una comunidad por nacimiento. Definitivamente, nosotros los indianos creemos que podemos estar muy orgullosos de las formas de comunales del pasado. Ahora, el modo de producción P2P señala un futuro en que, sin duda alguna, hubieran querido soñar las viejas generaciones libertarias. Muchas gracias. Bueno, gracias Natalia. Pues abrimos el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Este siempre es un momento difícil, sí, más especialmente para mí porque la pantalla está pixelada y no veo absolutamente nada. Soy, nada, primero de todo, muchas gracias. Soy Kim, hablamos ya antes por la mañana. Darte las gracias nuevamente. Ha sido un placer. Yo te quería plantear básicamente dos cuestiones, ¿no? Primero, ¿cómo valoráis el potencial que existe ahora ya, hoy mismo, ¿no?, tecnológico, de producir objetos mediante pues las tecnologías de la impresión 3D conectados, ¿no?, a este procomún material? ¿Cómo valoráis este potencial ligado a replantear las nuevas economías profundamente en crisis, como es el caso de Tarrasa, ¿no?, de las ciudades, ¿no? Y luego, ¿a qué papel creéis que es necesario exigir a la gente que gobierna estas ciudades, ¿no?, a la administración, ¿no? ¿Qué papel es el que se tiene que exigir para poder plantear un nuevo modelo productivo pensado en el procomún y que incluya todo, ¿no?, que vaya más allá de la producción inmaterial? Pues mira, nosotros desde el último año prácticamente estamos de forma permanente en Bilbao. Era una de nuestras bases y este último año lo pasamos aquí. Durante este año, además, tuvimos bastante contacto con la empresa industrial, tanto de Vizcaya como de Guipúzcoa. Presenta ciertas similitudes con Tarrasa, ¿no? Son zonas que fueron industrialmente muy potentes, sobre todo desde mediados del siglo pasado hasta acá, desde los años 50, donde con una primera inversión en tecnologías e incorporación de maquinaria conseguían unos niveles de producción y unas calidades que les permitían salir a mercados exteriores, bueno, abastecer sobre todo primeramente la demanda interna y pensar en salir a mercados internacionales y competir en unos niveles de calidad media y en relación en precio donde, bueno, pues estaba muy bien. La industria prosperó, lo mismo tanto la zona de Tarrasa como los cinturones industriales alrededor de Vizcaya y los valles en Guipúzcoa crecieron en generación de riqueza de forma impensable comparativamente desde principios de siglo, y de repente llega principio de los años 2000 y se dan cuenta, bueno, ya a finales de los años 90, Mondragón seguramente son los primeros que empiezan a darse cuenta que desde los países asiáticos se están empezando, especialmente China y Corea, se está empezando a producir calidades similares a costes irrisorios, con lo cual se están empezando a laminar. ¿Cuál es la respuesta? La internacionalización. ¿En qué consisten los procesos de internacionalización vistos desde Euskadi en ese momento? Bueno, pues nos vamos a producir a China, nos vamos a producir a Corea y competimos sacando los productos desde allá, manteniendo las factorías en casa.
Y durante un tiempo funciona y está bien, pero a día de hoy a lo que les lleva es a la ranita que estuvo muy cómoda flotando en el agua caliente y está a punto de morir en ese relax absoluto. ¿Cuál es la crítica que se hace a día de hoy desde la propia industria en Euskadi? Pues justamente eso. Hay una falta de inversión, hay una falta de innovación, con lo cual no se pueden ofrecer productos competitivos y estar pensando en niveles de calidad superiores a los que se compiten desde mercados donde la mano de obra es más barata. Y entrando en la pregunta, claro que le vemos al P2P y a las, en concreto, impresoras 3D en los modelados de distintas piezas posibilidades para incorporarse a la industria tradicional. Y llevamos, bueno, pues nuestra temporada y nuestros añitos de intentos de establecimiento de interlocución con las empresas y mostrar cómo una tecnología muy accesible, tanto desde el punto de vista de manejo, accesible por niveles de conocimiento y muy accesible por niveles de precio, que les permitiría, si no obtener nuevos productos de manera inmediata, sí integrar laboratorios e introducir I+D de forma muy accesible en sus propias empresas, de forma que pudieran estar pensando en tener nuevas líneas de negocio, nuevas cadenas de montaje en el plazo de 5 o 10 años. Obviamente es posible. ¿La empresa se da cuenta? Sí, la empresa se da cuenta y algunas de ellas lo están empezando a integrar. ¿Qué pasa? Que en otras coincide como en la música, que tuve ahí mi momento de duda, al final no entramos, donde coincide con un recambio generacional, donde los directivos o en muchos casos los propietarios de las empresas se dan cuenta de que el cambio que viene es tal que a ellos no les merece la pena afrontarlo. Es como, bueno, pues ¿en qué me quedan? 5, 7 años de vida máximo, que haré el siguiente. Entonces sí que nos estamos dando cuenta que formas de producción asociadas a P2P, asociadas a prototipados rápidos y posibilidad de abrir líneas de I+D en las pymes, está ahí, son accesibles. Algunas las están cogiendo mismamente en Euskadi. Bueno, pues es obvio todo lo que tiene que ver con el mundo de las impresoras 3D orientadas tanto al mundo agrícola como industrial, está aprendiendo especialmente en Guipúzcoa. Creo que por paralelismo, en Tarrasa seguramente nos encontremos en un escenario muy parecido, industrias donde podría ser muy positivo su integración, ciertas empresas que podrían estar dispuestas a jugar y otras donde por su propia naturaleza pues van a mostrar una resistencia a integrar ese cambio. Desde la administración pública, bueno, pues nosotros aquí básicamente siempre pedimos una cosa. La primera, que no molesten, es decir, que dejen hacer desde la sociedad civil y desde el tejido industrial y establezcan o habiliten o ayuden con mimbres, ayuden con espacios, ayuden, pero no tanto el pedir una línea específica o un programa de financiación o de subvención para hacer posible que este cambio se dé. Simplemente que los canales de interlocución estén abiertos, que no se cierren a esas cosas por considerarlas marginales porque vienen del mundo de la red, vienen del mundo de Internet y vienen del mundo del software libre, en que tradicionalmente, bueno, pues no forma parte del establishment, digamos, social, tanto de las ciudades o de los equipos de gobierno o equipos directivos, pero sobre todo que dejen hacer. Buenas. ¿Sí? ¿Se escucha?
Sí. Bueno, soy Raúl, aquí de Latino Candela. Quería preguntarte, las próximas 3 sesiones van a haber 2 mesas redondas con cooperativas. La primera, ¿vale?, será la COP57 aquí en Cataluña, una cooperativa de servicios y otra cooperativa de producción de una ciudad aquí vecina de Sabadell. Cuando pensábamos la pregunta y la dinámica, ¿no?, nos salía esto que acabas de decir del tema de la innovación. Y te quería preguntar si tendrías alguna pregunta que trasladar, si tuvieras que enfrentarte a esto, ¿no?, a las tres experiencias cooperativas, a ese mundo cooperativo actual, ¿no?, que estará muy impactado con las noticias que nos llegan de Mondragón y de todo esto, ¿no? ¿Tienes alguna pregunta tuya para trasladarles? Ay, perdona porque no sé si te entendí muy bien. Una pregunta para trasladarle tanto a la cooperativa de servicios como a la cooperativa de producción. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Es para la mesa redonda que la siguiente sesión va a haber una mesa redonda con una cooperativa, la COP57, una cooperativa de financiación, ¿sí? Sí. Una cooperativa de servicios, mes, y una cooperativa de producción al uso, una de producción industrial, ¿sí? Cuando pensábamos las dinámicas, nos salió, una de las preguntas que nos salió es lo que acabas de decir, sobre todo el tema de la innovación, ¿no? Cómo se planteaba la innovación, como tal, y quería trasladar si nos podrías decir qué preguntarías, o sea, desde tu experiencia, ¿no?, qué quisieras saber, ¿no?, de esas experiencias o qué podrían aportar, ¿no? Vale. ¿Se entiende mejor? Sí, perdona. Sobre todo, bueno, pues a la cooperativa de producción, y un poco por unir con lo que veníamos dando, es la pregunta o reflexión sobre la escala versus el alcance. ¿En qué medida los ajustes de la... tal como se están pensando? ¿Es una cooperativa que está arrancando? No, lleva ya unos años y funciona. O sea, el hecho de que funcione es que nos ha costado mucho de que nos den el sí, ¿no?, el sí quiero, ¿no?, para venir aquí a las jornadas, porque les cuesta mucho hacerse huecos porque van a tope de trabajo. Bueno, eso es una excelente noticia. Entonces, lo primero, les damos la enhorabuena porque les está yendo muy bien. Y lo segundo, sí, yo creo que sería muy interesante volver a tener esta conversación sobre las lógicas de la escala, el ritmo o el escenario de a dónde te lleva la huida a esa necesidad de estar produciendo en grandes volúmenes y a estar sobreescalando de manera continua para satisfacer la demanda. Porque como vemos en estos días con el caso de Fagor y seguramente trasladable a otras cooperativas del grupo Mondragón, son caminos que, sobre todo en el arranque, parece que no van a tener fin. ¿Sabes? En el momento en el que entras en la lógica de la escala, es una cuestión de no hay vuelta atrás. Lo único que te queda es seguir hacia adelante, es seguir haciéndote mayor para tener mayor capacidad de financiación, con esa financiación seguir siendo capaz de mantener los niveles de producción para ser competitivo en los mercados internacionales, hasta que llega hasta que puede llegar un momento en el que el sistema colapsa. Entonces creo que una pregunta muy interesante para ellos sería cómo están respondiendo al reto de la escala, ¿no? Porque por otro lado, cuando operas en el mercado,
a lo que te lleva al mercado es entrar en esa lógica de sobreescalado permanente. Entonces sí que creo que sería muy interesante que pudieran comentarlo. Sí. Y cuáles son, o si están tomando vías alternativas, ¿no?, frente a una lógica de escala prácticamente infinita a lo largo del tiempo o con tendencia al infinito, si están dándose cuenta que pueden ir diversificando, entrando, si están entrando o consideran entrar de alguna forma en una oferta de servicios o productos intangibles que sean asociados, que puedan compensar estacionalidades de producción o afrontar problemas relacionados con mercados de futuros, con la volatilidad de las materias primas, ¿sabes? Si de alguna forma tienen contemplado todo eso en su plan de crecimiento. Son relativamente jóvenes, imaginamos que les está yendo bien, por lo tanto deberían estar haciendo esas proyecciones de cómo se ven o cuál es su lógica de crecimiento y cómo afrontan la escalabilidad a 5 o a los próximos 10 años. Yo tengo otra pregunta, soy Aleix. En sí. Tengo dos preguntas. Primero, que aunque para empezar algunos proyectos el coste es marginal, sí que hay un coste, ¿no?, que hay que asumir para según qué proyectos. Y lo que vemos recientemente, de hace unos años ya, es todo como el boom del crowdfunding, ¿no? ¿Cómo lo veis el crowdfunding como forma que incluso en muchas empresas chinas para empezar proyectos de investigación empiezan desde un crowdfunding en lugar de que haya un socio capitalista que ponga toda la financiación, ¿no? ¿Cómo veis el tema del crowdfunding? Y segunda pregunta, ¿cómo se integra en estos modelos todo un sistema de aprendizaje? ¿Cómo se puede favorecer de que haya aprendizaje en estos modelos? En sí, en cuanto a, empezando por la primera, es cierto que la barrera de capital para arrancar una empresa es tremendamente mucho más baja de lo que podía ser en los años 80, especialmente si nos vamos a todo el ámbito de servicios de alto valor añadido o cosas relacionadas con intangibles, teniendo en cuenta que podrías prácticamente empezar constituyendo con un mínimo de capital 3.000 euritos, desde una cooperativa pequeña a una SCOP o una sociedad limitada. A partir de ahí, usar tecnologías distribuidas, buscar el alcance para conseguir una proyección y que tu oferta de servicios tenga un conocimiento en el mercado, y a partir de ahí poder empezar a obtener una serie de ingresos que vayan permitiendo hacer crecer la empresa. ¿Qué pasa cuando el modelo de negocio requiere además de una pequeña inversión, porque no se basa únicamente en los intangibles? En cualquier caso, la reducción de las escalas lo que trae consigo es ese estrechamiento, ese abaratamiento, por decirlo de alguna manera, de la puesta en marcha del nuevo negocio, que es lo que permite que pueda salir a buscar financiación en plataformas de crowdfunding. El crowdfunding está pensado para pequeños rangos, ¿no?, para las empresas de nuevo tipo en nuevos sectores, en que por sus necesidades de capital máximo quedan fuera del rango mismo de business angels o de fondos de capital.
Y por otro lado, bueno, pues para un grupo de socios o una persona individual que no quiere partir atado, bueno, pues muchas veces a un único socio capitalista que pone en entredicho, o bueno, pues muchas veces se pierde el control mismo del proyecto en favor o por esa necesidad de capital. Hasta ahora, y sobre todo en las plataformas de crowdfunding, en el mercado ibérico, lo que veíamos, lo que seguimos viendo, es que hay una barrera que es difícil de salvar, que es que aunque la escala de capital que se necesita sea pequeña, es difícil saltar el cerco del Friends and Family, ¿no? Muchas veces las plataformas de crowdfunding lo que acaban sustituyendo es el entorno comunitario, que muchas veces podrían ser tus socios naturales de proyecto de partida. Eso hace también a una falta de concepción en la matriz cuando montas tu proyecto de atender a tu propia comunidad, ¿no? Nosotros muchas veces decimos que un emprendedor o una persona que se arranca con una empresa nunca lo hace en solitario, que por definición pues nunca estamos solos, desde familia, pareja, entorno de amigos, entornos de trabajo. Entonces nosotros en las Indias, bueno, pues llevamos tiempo teorizando y analizando y entendiendo ese modelo de empresa como el modelo de empresa comunitaria. No quiere decir que vayas a sustituir en ningún caso al crowdfunding, sino que pasa a pensarte a ti mismo también muchas veces, no como un ente aislado, sino también en relación con una serie de personas con las que también podrías montar ese proyecto. Pero sin duda tanto las posibilidades de crowdfunding como de puesta en marcha de negocios a día de hoy, sea del tipo que sea, solo pueden ser posibles, solo los concebimos y en cierta manera solo los criticamos o hacemos aportes sobre ellos por esa reducción de las escalas, y en muchos casos por la posibilidad de hacer uso de ese procomún, de ese común de conocimiento, tanto traducido a nivel de software como traducido a nivel técnico. Y me apunta David que me estoy dejando la segunda pregunta sin contestar, ¿qué era? Ay, qué vergüenza. Aprendizaje. Eso es, perdón. La próxima me las apunto. Sí, el aprendizaje. Pues el aprendizaje es se me está yendo la palabra, ¿no? Es el elemento que bebe de forma natural del nuevo mundo P2P, tanto por la accesibilidad de conocimiento, tanto por la accesibilidad de información desde cualquier punto. Pero si volvemos sobre lo que estábamos comentando hace un minuto, entendiendo como que siempre es mucho más divertido aprender solo, aprender acompañado que no aprender solo, la concepción del aprendizaje como un espacio en red desde donde muchos en una comunidad de aprendizaje están al mismo tiempo siguiendo itinerarios conjuntos, lo que permiten son formas diferentes para empezar, porque no te aproximas muchas veces a un temario como tal o con la lógica de hacer un curso completo o completar lo que sería hasta ahora un sistema académico reglado, basado en 5 asignaturas, tantos créditos, sino que lo que te permite el P2P es ir construyendo tu propio entorno de conocimiento al mismo tiempo que te vas siendo capaz de descubrir qué es lo que necesitas aprender a continuación. Una vez que cambias la lógica de ir aprendiendo
tanto en un aula como conforme al seguimiento de una serie de manuales, rompes el sistema, rompes con el sistema de aprendizaje que llevamos dentro pues desde los 3 años de guardería, ¿no? Donde quitando, bueno, pues en algunos casos que los hay, bueno, pues personas que tuvieron la suerte de ir a otro tipo de colegio, bueno, pues la mayoría de nosotros empezamos desde parvulitos con una serie de exigencias para adquirir conocimientos en compartimentos estancos, ¿no? Bueno, pues quien nos recuerda la tortura de para qué servirán las matemáticas o qué tiene que ver el conocimiento de la célula humana para lo que yo quiero aprender, que por otro lado muchas veces tampoco sabéis lo que es, pero sin duda el P2P lo que rompe es con eso, con los conocimientos aislados uno de otro. Lo que te permite es, pues igual que en internet, a través del hiperenlace, ir haciendo y comunicando unos saberes con otros, al tiempo que puedes ir ganando relaciones y al tiempo que puedes ir profundizando de una manera que no tiene por qué tener fin en esa nueva forma de aprendizaje. Hasta ahora, en su propia lógica y entendimiento del P2P, desde las universidades, desde el mundo clásico, se responde con el uso de la tecnología para transmitir el conocimiento de la misma manera en la que lo venían haciendo de forma tradicional. Bueno, pues desde los primeros momentos de explosión de los MOOCs, donde, bueno, pues parecía que eso en realidad estaba revolucionando algo. Bueno, pues no, porque el énfasis de esa revolución o ese cambio estaba en la introducción de nuevas herramientas tecnológicas y la esencia no estaba siendo cambiada. Iniciativas tipo P2P University empiezan a concebir una nueva forma de acercarse a la comunidad de educación y a una manera de afrontar el aprendizaje, donde, bueno, pues ante una oferta de cursos y de conocimientos, distintos expertos se ofrecen y lo que puedes es ir entrando en contacto y ir aprendiendo en comunidad, ir cambiando de unas comunidades a otras, en un momento dado ofrecer tus saberes a la comunidad al mismo tiempo que estás recibiendo otros. Sin duda, bueno, pues una línea o un horizonte a futuro trazado sobre una educación P2P, pues puede ser la bomba. En un mundo y una educación P2P, pues te cabe estar experimentando e investigando cada temporada una cosa distinta. Nosotros mismos ahora en las Indias volvemos a redescubrir el Go. Y el Go, ¿cómo lo descubrimos? Pues de una forma muy P2P. Manuales, lectura de manuales, compra de libros en internet, nos hacemos con todo el material en sí, pero luego aprendemos en comunidad. Tenemos nuestro propio servidor de Go, quedamos a jugar partidas muchas veces por la noche con compañeros de la lista de correo, con los neovenecianos, y los miércoles, hoy no vamos a llegar porque ya se nos pasa, pero los miércoles a las 7:30 tenemos nuestro club de Go, donde entramos en contacto, bueno, pues con la comunidad de Go, en este caso de Bilbao, ¿no? Señores que llevan años estudiando Go, que juegan partidas entre sí y que, bueno, pues desde hace unos meses acá nos atienden a nosotros, que llegamos todos los miércoles ahí a ponernos delante del tablero y que nos expliquen las jugadas que no conseguimos entender y sobre las que discutimos nosotros mismos con los manuales que pedimos y seguimos leyendo en internet, las explicaciones de las jugadas, pero si te das cuenta estamos experimentando esa forma de conocimiento o de aprender vía P2P, que no quiere decir que sea exclusivamente digital, sino que en la primera barrera de acceso la salvas en lo digital y a partir de ahí escoges. Obviamente el contacto físico resulta enriquecedor, la combinación de ambas pues más todavía.
Perdón, no sé, Pero no me acerco. porque No, la cámara me está a mí solo y David se estaba levantando la manita. No, a mí me gustaría contar una cosa sobre lo primero que has dicho, ¿no? Sí. Que es, tradicionalmente, o sea, hay una serie de cosas que tenemos tan grabadas del capitalismo que no pensamos, ¿no? Y una de las básicas es que el dueño del capital es el dueño de la empresa. Sí. ¿No? Y eso era así porque tradicionalmente en el origen del capitalismo el capital era lo más escaso y lo más valioso, porque, y eso lo explicaba bien Marx, Sí. el salario no se puede convertir en capital. Sí. Y ¿no? con un salario nunca llegarías a ser capitalista. Exacto, y no podías montar una empresa. Y por lo tanto, Sí. el dueño de la empresa es el dueño del factor escaso, que es el dueño del capital. ¿Qué es lo que pasa con la reducción de escalas? Bueno, y en esa lógica el cooperativismo tradicional es un esfuerzo mancomunado de pueblos enteros, como Arrasate, de donde nace Mondragón, para primero generar una escuelita, esa escuelita genere conocimiento técnico, luego de ahí sale una cooperativa y la cooperativa lucha por escalar para acabar consiguiendo emplear al pueblo entero. Vale, ¿qué es lo que ha cambiado con esto? Pues que ya no hace falta eso. Es decir, el desastre de Fagor, ¿es una crisis del cooperativismo? No, es un producto más del fin de una época donde donde hacía falta mucho capital para montar una empresa y el dueño del capital era el dueño de la empresa. Pero que el dueño del capital ya no tenga por qué ser dueño de la empresa, que es lo que expresa el crowdfunding, el capital lo pone la gente y no espera ser dueña de la empresa después, de una forma muy radical en crowdfunding, lo que hace es, de una forma muy clara, pone sobre la mesa que la forma de organización natural para un sistema basado en procomunes es la cooperativa. Muchas veces nos dicen, las cooperativas solo son una forma jurídica. Mira, a mí sinceramente, y perdóname, pero esto no es verdad. O sea, la cooperativa, por supuesto que es una forma jurídica, como la propiedad es una forma jurídica, pero qué diferente es un tipo de propiedad a otro tipo de propiedad, ¿no? Y qué diferente es una empresa tradicional, donde los dueños son los dueños del capital, a una cooperativa donde los que desarrollan el trabajo son los dueños de la empresa. Lo que, en relación al crowdfunding, es la muestra de una reducción de escalas y también es la muestra de hasta qué punto el capital organizado, el capital tradicional, cada vez es necesario para menos cosas y hacia donde apunta la evolución económica es que el capital dejará de ser el dueño de las empresas. Y esto es revolucionario en sí mismo, ¿no? Por esto en el siglo XX hubo unas cuantas revoluciones y por eso nuestros abuelos montaron colectividades para librarse del puñetero capital, ¿no? Entonces, parece que la reducción de escalas de producción ha conseguido en ámbitos todavía pequeños, pero significativos ya y cada vez más amplios, que nos libremos de la propiedad por parte de los propietarios del capital y que vayamos hacia sistemas más ecuánimes y en el futuro a que lógicamente quienes desarrollan el trabajo y aportan el valor sean los que sean propietarios formalmente también de la empresa. De hecho, solo el puntito revolucionario está, lo siento. Fabuloso. Lo agradezco. Hola. Hola, mira, yo soy Rosa y quería preguntar, a ver si nos podíais contar alguna experiencia P2P, del sistema P2P relacionado directamente con la cultura, que siempre es un sector complicado, ¿no? por el tema este de la financiación y la productividad. Y bueno, eso, si teníais algún ejemplo por aquí, por vuestras tierras o por el mundo, que... Pues aquí al lado tenemos a María, que se dedica a editar libros bajo dominio público, Perdona, que coloca en el Procomún. Además, espérate a ver si entra en cámara. Sí,
Y así, Y también, bueno, si teníais en la cultura en general y si teníais alguna experiencia en artes escénicas en ese sentido, si conocíais concretamente, pero bueno, en la cultura en general, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pero en artes escénicas la producción comunal es antiquísima, quiero decir. Sí, otra cosa Sí. es que se cerrara a posteriori Exacto, a través de la propiedad las intelectual, propiedades, ¿no? sí, del nacimiento de la propiedad intelectual. Y luego de los las derechos de gestoras. intérpretes y ejecutantes, las gestoras, etcétera, pero Sí, las gestoras lo ponen bastante difícil todo. Pero sí, en artes escénicas yo no conozco en concreto ningún caso. Bueno, no conocemos ningún caso porque no llegó pero hubo uno que nos encantó, no sé si conoceréis a Mariano Gistaín. Ofreció, ¿te acuerdas? Fue fabuloso y es una cosa para repetir. Sí, que era era una novela. Sí, no, donaba un texto de teatro durante 30 días, algo así, lo dejaba a disposición de cualquiera que lo quisiera coger para montarlo. En una asociación, pues obviamente Mariano pone el texto y tú pones todo lo demás. Fue una de las pocas experiencias P2P en artes escénicas que en concreto no escénicas, sí. Pero siempre ha habido un gran comunal, que era todo el dominio público en artes escénicas. Lo han aprovechado los estados, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etcétera, etcétera. Y lo que por su carácter histórico, lo que ha tenido ese comunal ha sido que ha sido privatizado en buena parte, y en buena parte no se ha... en buena parte ha sido privatizado y sobre todo por su propia naturaleza histórica no se ha mejorado, ¿no? Pero también por la privatización. Te doy un ejemplo, por ejemplo, a mí me parece un crimen, pero un absoluto crimen, que las adaptaciones de Shakespeare en español hechas por Conejero en los años 80 y 90, encima de que ya destrozan a Shakespeare, no las podamos modificar porque están sujetas a propiedad intelectual, ¿no? Cuando ya vas a comprar una obra de Shakespeare a la librería y es un monopolio de Conejero, porque ni siquiera, salvo la edición de Aguilar, no puedes encontrar la clásica que se hizo en los años 50, que es una traducción mucho más exquisita, ¿no? Entonces ni siquiera puedes hacerlo. ¿Dónde se hacen ese tipo de cosas? Pues eso tiene que ver con el ámbito lingüístico, ¿no? No sé en catalán, pero en inglés, desde luego, sí hay toda una serie de esfuerzos por recuperar obras en dominio público en otras lenguas, traducirlas y poner también en común como dominio público las versiones, ¿no? Esto es muy importante. Y luego sí creo recordar algún caso de algunas obras que sí aparecen directamente en dominio público. La verdad es que como en todo momento revolucionario, el género de éxito ha sido el ensayo, ¿no? Tirando a Pasquín, de lo cual debemos estar muy orgullosos. Y luego, por ejemplo, bueno, nosotros hemos empezado a publicar poesía Sí, nosotros tenemos, hacíamos solo ensayo antes, ensayo en dominio público, lo publicábamos, y ya tenemos una novela y un poemario. Entonces, pues la verdad que la parte teatral nos queda pendiente, así que podemos contemplar publicar una obra en dominio público. Muy bien, gracias. Hola, soy Tony. Quería ver si podéis hablar un poquito más sobre las relaciones de las personas en el modo de producción P2P. Hemos hablado quizá más de las relaciones con el cliente, con los que financian. Y tú has apuntado algo, ¿no? Ahora el capital ya no es tan importante, con lo cual las relaciones internas en la unidad de producción es posible que cambien incluso con respecto a lo que era una cooperativa, por ejemplo.
ahora que el capital, Sí. ¿no? Me gustaría que, si podías extenderte un poquito más, cómo cambia la relación entre las personas, entre los que están trabajando en esa producción P2P, que entiendo, bueno, quizá las más próximas y un poco las que están más lejanas, ¿no? Pero me interesa sobre todo más las más próximas. Bueno, lo que pasa es que en red la proximidad es una proximidad conversacional, ¿no? Quien te es más cercano, ¿no? Es cierto que eso luego puede generar ciertos agrupamientos, ¿no? Que por propia naturaleza van a ser pequeños y por propia naturaleza van a ser muy igualitarios, porque cualquiera se puede ir en cualquier momento, el comunal está ahí, está para todos, ¿no? Sí, porque cuando operas en esa lógica P2P, lo que tiendes a buscar son pares conversacionales, personas de las que aprender, por supuesto, y también a la hora de ponerse en marcha proyectos, lo que se da mucho es la unión entre pares. Entonces, obviamente, las relaciones dentro de esa empresa van a ser horizontal. Da igual la forma jurídica que tenga, por eso también muchas veces hablamos del concepto de democracia económica, que puede estar operando con independencia de que una empresa sea una cooperativa o no lo sea. Obviamente en las cooperativas se da por nacimiento, pero el hecho de basarte o tener la lógica P2P en la forma de trabajar, en la forma de montar el proyecto y en la forma de interactuar con los tuyos, lo que te lleva siempre es de partida a relaciones mucho más horizontales. De hecho, aterrizándolo un poco, ¿no? O sea, nosotros, las Indias, pues cada uno es de un lado, ¿no? Y nos conocemos en la red o a raíz de la red, ¿no? Incluso bastante lejos, ¿no? Pues Manuel y Mayra vienen desde Venezuela porque empiezan a discutir en el blog, ¿no? Carolina viene desde Buenos Aires, ¿no? Y eso también nos obliga a nosotros a estar dispersos en el espacio, ¿no? Y luego una cosa muy curiosa, ¿no? Hace un año y pico, 2 años casi, empezamos a montar lo que pensábamos que iba a ser una cooperativa, que se llama Fondaki. Y bueno, formamos un equipo, empezamos a tal. Y resulta que en ese proyecto, que era un proyecto justamente cuyo objetivo es ganar alcance para las pequeñas empresas del ámbito vasco, porque veíamos el embate de la crisis muy duro y queríamos hacer algo para que, pues para no sé, hacer nuestro aporte ahí, y pensábamos que sería bueno que nosotros lleváramos nuestro conocimiento sobre redes, sobre inteligencia pública, etcétera, para que se formara una cooperativa que ayudara a vender fuera básicamente a la pequeña empresa vasca, ¿no? Y ahí nos pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Que es, pues, una serie de pequeñas empresas del grupo NER, pues dicen, oye, queremos entrar y financiar. Oye, ¿cómo lo hacemos? No, pues la forma que nosotros sabemos es como SL. ¿No? Pues vamos a hablarlo con los chicos, porque a lo mejor no quieren no ser cooperativa, ¿no? Bueno, el grupo NER es una cosa relativamente nueva y diferente en cuanto a relaciones laborales, ¿no? Aunque viene y está basada en el mundo industrial clásico. Tiene una cierta horizontalidad, etcétera, ¿no? Bueno, a lo que iba, ¿no? Cuando fundamos la empresa, claro, el funcionamiento cotidiano de la empresa no es diferente del de una cooperativa. La empresa no tiene, entre comillas, ánimo de lucro. Los socios financieros, los que hemos puesto un poquito de capital para que arranque, no esperamos obtener dividendos de ahí. De hecho, hemos firmado que ninguno va a demandar dividendos de ahí. Y los chicos ganan más que nosotros, esa es la verdad. Es decir, porque cuando tuvimos que decir, oye, ¿qué salarios ponemos y tal, ¿no? Claro, nosotros no estamos acostumbrados a tener salarios. Esto es como el cooperativismo estilo mundo software libre es un poco como el botín del pirata, ¿no? Pues a fin de
a fin de una operación, pues ves qué es lo que hay en la caja, qué se guarda, qué tal, y oye, cuánto queda para que nosotros podamos gastarnos los miembros sin excesivo apuro, ¿no? Y el resultado es que al final, incluso esas empresitas, esos proyectos que surgen alrededor, pues tienen otra relación entre ellos. En fondo aquí todo el mundo gana lo mismo y no hay jerarquía, es un conjunto de analistas con una persona cedida por las Indias que les coordina mientras ganan peso y horas de análisis, porque hacen falta muchas horas de análisis para sentirte realmente seguro y hacer las cosas bien, ¿no? Pero bueno, eso es relativamente temporal y el resultado es ese, que ganan más y que tienen una estructura horizontal igual que la nuestra, ¿no? Incluso siendo una SL. Cierto que también dentro de ese paréntesis que es el Grupo NER, pero qué duda cabe que ese tipo de iniciativas las vamos a ver cada vez más en más sitios. Y luego, ¿cómo es la relación dentro de ya no de una cooperativa, sino de una cooperativa que nace de ese mundo P2P y a consecuencia de interacciones en ese mundo P2P como somos nosotros? Pues hombre, la palabra suena rara porque ya está muy manida, pero es una comunidad. Es decir, aquí se discute todo, se consensúa todo, vas teniendo cada vez es completamente distinto a una empresa. Lo que pasa es que hace mucho que nosotros no pisamos una empresa, ¿no?, como trabajadores, sino como proveedores. Entonces muchas veces llegas a una empresa y dices, joder, qué pena, ¿no? Qué triste es estar, ¿no? Que poco habla la gente, ¿no? Porque también estás acostumbrado aquí que la interacción es permanente. También los amigos luego que trabajan en el entorno normal y te cuentan su vida y sus problemas y te quedas alucinado de que sean cosas extraordinarias, pues que te tomes unos días para ver a la familia, o que eso se te descuente de vacaciones, o que todo esté arreglado. Aquí no está arreglado. ¿Sabes? Aquí la cooperativa, pues, cada vez que quieres ver a tu familia, porque por motivos obvios todos tenemos a la familia lejos, pues cuando quieres ver a la familia, pues, hombre, no solo te lo pagas, sino que además tienes todos los días que quieras para eso, porque ya que vas hasta el fin del mundo, pues no te vas a ir y volver del tirón, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son muy diferentes a una empresa normal. De hecho, a nosotros lo que pasa es que eso nos choca mucho. El otro día estábamos cenando con un amigo y nos decía, es que vosotros sois tan diferentes, y nosotros decíamos, pero ¿diferentes en qué?, ¿no? Luego, claro, te pones a pensar y efectivamente, ¿no? Aquí no hay nada como relaciones laborales, no hay relación de dependencia respecto a la cooperativa o tal, ¿no? No sé, eso también tiene sus problemas, ¿eh? O sea, no te creas que eso, qué bonito los pajaritos. Aquí el problema es al revés que en una empresa normal. Aquí el problema es que, no sé, puedes tener una relación muy guapa de trabajo, de compartir, de discutir en la teórica y en la práctica, y de repente esa persona con la que estás pues tiene una opción más chula, ¿no? Y hace poco nos ha pasado con un compañero, Javier, con quien es parte de nuestra comunidad y lo seguirá siendo, pero de repente, oye, él está montando ahí un esfuerzo cooperativo muy chulo y de repente le sale una oportunidad más chula de montarlo más cerca de su casa y al mismo tiempo en Inglaterra y no sé qué. Oye, mira, yo me voy a centrar en esto y no lo que estaba haciendo con vosotros. Eso no es algo que hace ni siquiera el socio de una cooperativa tradicional. Eso es algo que pasa en este mundo, ¿no? En este mundo puedes ver, cada día que estás con tus compañeros es porque quieres estar con tus compañeros, y si no, pues te vas porque tienes otras opciones, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no?, pues que muchas veces esas opciones se toman. Y entonces, pues bueno, las relaciones, la geometría son cambiantes. Aunque la relación humana sea súper chula y sigue igual, pero a lo mejor mañana, oye, yo quiero montar una cooperativa de otra cosa o lo que sea, ¿no? Y eso va a hacer que realmente tiene ese puntito que es muy llamativo también,
que puede parecer inestabilidad, pero no lo es, porque al final la estructura económica puede ser más o menos estable, pero realmente lo que hace es estable es el entorno. Ese entorno sí que va creciendo, va teniendo sus nuevas cooperativas, sus nuevos desarrollos, y eso, claro, eso también es muy distinto, ¿no? Tú cuando te vas de una empresa normal, te vas con una mano detrás, otra adelante, normalmente por las malas, y te vas al paro, ¿no? O te vas a otra empresa donde reproduces el mismo tipo de relaciones. Aquí es un rollo muy diferente. O sea, es un poco diferente todo, la verdad. Digamos que la parte que normalmente se asume como relaciones con una empresa, esa no la tienes. Y dentro, lo que son las relaciones jerárquicas, los cargos, el no sé qué, no existen. De hecho, nosotros estuvimos mucho tiempo sin ellas para que elegimos a Natalia, ¿no? Porque, sobre todo porque el mundo exterior nos lo pedía, ¿no? Sí, y lo que puede que sí que esté, vamos, yo creo que sí que está, es los grados de compromiso son mayores y la responsabilidad personal también es mayor, porque se une la responsabilidad personal propia y el sentimiento comunitario. Entonces no es ya que tú en un momento dado te escaques detrás de la pantalla y ya está, no pasa nada. Es que, bueno, pues el que tú lo hagas puede tener consecuencias serias para toda la comunidad, ¿no? Para el conjunto de los miembros. Entonces, obviamente ese tipo de comportamientos o ese tipo de fricciones pues no se dan. Pues nadie tira piedras sobre tu propio tejado. Otra cosa es que no sepas hacer una cosa o seas más rápido, más lento, lo que sea, pero los niveles de compromiso y de responsabilidad personal sin duda son más altos. Gracias. Bueno, la gente ya está cansada, por lo que veo. Bueno, y nada, agradeceros mucho la participación y sentimos que os hayáis perdido la sesión de Go de hoy. ¿Podéis explicar un poco a la gente qué es el Go? Como última pregunta, sí, para ir un poco descansados. Pues el Go es un modo de entender la vida, en realidad. Es un juego de fichas asiático, originario de China, se desarrolló en Japón y en Corea. Es el juego más antiguo que se sigue jugando. Hace unos 3.000, hay registro de partidas desde hace casi 3.000 años. Y tiene algunas gracias, como que no gana el que más come, como que si eres muy agresivo, seguro que pierdes y se te vuelve en contra. Te enseña a mirar de una forma muy abstracta cualquier desarrollo o conflicto de una manera distinta, ¿no? El Go los chinos le llaman Weiqi, que es el juego de los cercados, ¿no? Quiere decir lo mismo en coreano también, en Baduk. Y la idea es rodear y ganar lo que en Go se llaman libertades. Entonces el ganador del juego es el que acaba el juego con más libertades. Y si alguien tiene la tentación de dejar al contrario sin ninguna libertad, normalmente se pega un chasco, porque normalmente es un juego muy equilibrado y que está pensado para ser muy equilibrado. La diferencia entre ganar o perder es relativamente nimia, lo bonito es hacer una hermosa partida, ¿no? Esa es la filosofía del juego, ¿no? Sí, en el manual en uno de los manuales que estamos siguiendo ahora, que es coreano, en el Baduk 1, la introducción, que es preciosa, justamente va de las diferencias entre el ajedrez y el Go, porque más o menos nacen al mismo tiempo, son juegos de tableros, juegos donde se pone en práctica la estrategia. Y una de las cosas que dice esta chica es que si el ajedrez busca reproducir
y trasladar la vida real al tablero. Es como si el tablero y el juego fuera una representación lo más real posible de, bueno, pues de la vida y en ese momento con sus reyes, reinas y demás, y del conflicto, ¿no? Traslada cómo se hace la guerra y cómo conquistas y cómo derrotas al enemigo. Esa misma lógica la llevas al juego. Y sin embargo, en contraposición, dice el Go, busca ser un reflejo abstracto de la realidad. Entonces, en el mismo planteamiento, a lo que te lleva es a una profundidad mucho mayor y a desarrollar justamente esa lógica de pensamiento abstracto, donde el aprendizaje del juego muchas veces va en reconocimiento, en usar el pensamiento lateral, el saber dónde tienes que hacer la siguiente jugada sin que hayas reparado en hacer la estrategia de una forma racional. Y es otro tipo de conflicto, no es un conflicto bélico, no se trata de arrasar, al contrario. Claro, no buscas el jaque al rey en ningún momento. Y tampoco puedes eliminar al contrario, porque te quedas sin partida. La diferencia siempre es sobre 361, 1, 2, 3 libertades como mucho, ¿no? En una partida normal. Por cierto, para los frikis, el equivalente a jaque en el Go se llama Atari, por eso los primeros videojuegos aquellos de Atari se llamaban Atari. Sí. Y ahora lo que estamos viendo también, como antes hablábamos de educación, son pues proyectos que tienen que ver con los resultados de volver a introducir el Go en las escuelas como una de las vías de eliminar y atenuar procesos de bullying, abusos y conseguir que los niños tengan un grado de atención mayor, que se vuelvan a, en alguna manera, poner en valor de nuevo pues las formas, el respeto, porque cuando juegas algo, bueno, pues ahí tienes pues su pequeño ritual, ¿no? Bueno, pues te sientas, desde que escoges quién va a llevar blancas o negras, al terminar agradeces la partida, te ayuda por el esfuerzo intelectual que lleva el juego, te ayuda mucho a pensar, a abstraerte, reflexionar, y al mismo tiempo te das cuenta que no te comportas de forma violenta en el juego, igual que en otras ocasiones en partidas de ajedrez sí te das cuenta que hay mucha violencia o que los jugadores están muy agresivos, ¿no? Pues el Go no te lleva a eso, justamente te lleva a deslizarte, a buscar esa vuelta, a mantener el sente, que es la iniciativa, ¿no? Tiene mucha lógica, que todo el rato lo puedes estar trasladando a cómo solucionar un problema, cómo arreglar una riña o cómo, no sé, sacar adelante un proyecto con una persona con la que no te acabas de entender. Sí, y tiene un sentido estético muy fuerte y aparte sirve como forma de ese tipo de concentración que desarrollas en el juego, la verdad es que es muy particular, ¿no? Y los monjes zen lo usaban, de hecho era una de las 5 vías de meditación de los monjes zen, y cuando lo lees dices, qué cosa, bueno, eran muy frikis esto, sí, porque también hacían el ikebana y tal como vía de meditación, pero cuando lo empiezas a probar tú, realmente te das cuenta, ¿no? De que te ayuda a hacer foco y aprender a hacer foco con tu pensamiento. Este es un juego muy chulo. Nosotros habíamos jugado desde hacía bastante, pero un poco tontamente. Sí, y de repente, sin estudiar. Exacto. De repente empezamos a estudiar y muy, la verdad, muy, yo creo, ha sido para todos. Sí. Toda una experiencia. Seguro que en Terrassa también hay club de Go. Seguro. A ver si descubrimos quién. Creo que hay una página que son chicos valencianos y catalanes casi todos, y no sé si uno era de Terrassa, que se llamaba Baducairas, baducairas.com,
y la verdad es que está muy bien. Son chicos que han estudiado Go, Baduk en Corea y tienen un blog estupendo. Os lo recomiendo, ¿eh? Mira que tendría que estar diciendo miradlasindias.com, no badukaires.com. Mucho mejor. Bueno, pues lo apuntamos. Esperamos vernos de aquí pronto y a ver si hemos aprendido algo de Go y podemos hacer una partida. Estaría genial. Sí. Llevaremos el tablero portátil. Sí. Bueno, pues un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Un molt abrazo. fort. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.